Bienvenidos una vez más a Perípato. Seguimos con mi invitado de lujo, Diego Urbaneja, discutiendo el origen más cercano ya del chavismo, la situación que nos llevó a este país con inflación de 3, casi 4 dígitos, una fuerza política que se opone al cambio y no quiere soltar el coroto. Y lo último que habíamos dicho era que efectivamente en los 90 el sistema político puntofijista venía decayendo, debilitado, hasta que finalmente cuando irrumpe este caudillo que abanderaba ideas que ya estaban presentes desde el nacimiento mismo del sistema y que habían intentado entrar por muchas vías, la insurreccional, la golpista, la electoral, la sindical, y nunca habían obtenido más del 5%. Sin embargo, en el 98 se vuelven la gran mayoría y entran, y el sistema no se defendió, lo que hablábamos en la parte anterior, ante una propuesta de un cambio institucional que no se atenía a las reglas de la institucionalidad vigente. Yo te propongo la tesis: ¿será que el sistema puntofijista dependía excesivamente de un solo factor, como podría haber sido la repartición de la renta petrolera? Y si la respuesta fuera que sí, ¿qué pasaría? Que, primero, En relación al problema que quieres delucidar. Yo quiero tratar de elucidar curas a futuro. Es decir, tenemos que rápidamente ver cómo dejamos de depender de eso, porque el nuevo sistema venezolano se va a encontrar con una dependencia. El nuevo sistema político venezolano, hipotéticamente en un mundo postchavista, sea mañana, sea dentro de 10 años, se va a encontrar con un país que ahorita depende más del petróleo de lo que dependía en 1998. Sí. Y entonces, si ese fue el factor que determinó tanto, pues ahorita el más mínimo vaivén en el precio del petróleo podría poner a temblar al sistema político que venga después, sobre todo si carece si tiene un poquitico más de escrúpulos que el actual, va a ser mucho más débil, parece mentira. Porque yo creo que lo que está manteniendo el actual no solo es el petróleo, sino también la falta de escrúpulos. Bueno, fíjate, Sebastián, hay dos, yo distinguiría en ese tema dos facetas distintas. Una es por qué el puntofijismo no fue capaz de liberarse de la dependencia del petróleo. Y entonces ahí, en mi versión de las cosas, tendríamos que entrar en el análisis de cómo funcionó el consensualismo puntofijista y por qué, y eso también es un hecho que yo simplemente remito a lo ocurrido y no tengo una explicación, digamos, macro de eso. Es decir, ¿por qué no hubo en ningún momento una toma de conciencia o que hubiera podido haberla? Sí, mira, ya el petróleo cumplió su función como estabilizador del puntofijismo en los primeros 20 años, digamos. Vamos a cambiar de orientación y vamos a adoptar una orientación más, vamos a llamarlo así, surcoreana. ¿No? Vamos a decir. Bueno, eso no ocurrió. El conservadurismo se siguió enredando en sus propias hebras y terminó atrapado y hasta cierto punto paralizado. Eso es una cosa. Ahora, la segunda faceta de tu pregunta no necesariamente tiene que ver con la anterior, porque tú puedes decir como élite, mira, nosotros estamos económicamente atrapados en el rentismo. Y el rentismo nos está fallando porque el petróleo ya no da más. Entonces vamos a compensar los problemas sociales y económicos que esto trae con reformas políticas, con ayornamientos de los partidos, con relevos generacionales, para que el sistema político se refresque. Y bueno, ya veremos qué hacemos con el rentismo. Bueno, eso segundo tampoco ocurrió. No. Ahora, si hubiera ocurrido... De hecho, la reacción pareciera que fue virulenta contra la simple propuesta. Entonces, si eso hubiera ocurrido, vamos al ingrato terreno de lo que hubiera pasado, sí, de repente la dependencia petrolera se hubiera podido manejar y aplazar sus efectos y encontrar entonces la manera de reforzar los sectores no petroleros de la economía y aumentar poco a poco, y también que el país se adaptara a menores cuotas de renta y entráramos a unos niveles de vida gradualmente más acordes con nuestra verdadera realidad productiva, cosas de eso, pero que tú hubieras podido compensar todo eso con reformas en el sistema político, con nuevos liderazgos, con nuevos nombres, con nuevos lenguajes, y el sistema se hubiera podido
ir remozando. Entonces, la excesiva dependencia del petróleo, ¿a dónde voy con todo esto? Y tu pregunta, lo que haya podido pasar en el frente del rentismo petrolero no necesariamente se tenía que reflejar en la anquilosis política que de hecho tuvo lugar. Hubiera podido ser incluso un acicate para que los una élite política un poco más lúcida de la que de hecho nos tocó, fíjate que insisto mucho en la palabra de hecho, en la que de hecho nos tocó, hubiera dicho, mira, aquí tenemos un problema, el rentismo está agotándose, ya no da más, vamos a oxigenar esto políticamente porque si no la gente nos va a sacar patadas de aquí, como de hecho más o menos ocurrió. Más o menos ocurrió. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué no lo hicieron? Bueno, entonces tú entras. Bueno, es que Caldera, la ambición de poder de Caldera, las locuras de Alfaro, la obsesión de Luis Herrera con... Y yo también ahí tengo mi cuota de culpa con Irene. Bueno, que hubiera podido, mi caso particular, ya que tocamos, mi caso particular es que yo me equivoqué con las potencialidades políticas personales de Irene, es un error de juicio político mío. Sí, Irene no era lo que yo creía que era, pero si hubiera sido una vía. Hubiera sido una vía. Oyéndote. Entonces lo que te quiero decir para resumir la pregunta es que la crisis del rentismo petrolero no necesariamente tenía que producir los efectos políticos que produjo. Hubiera podido producir incluso los contrarios. Solamente que dependía de cómo lo interpretara y cómo la acogiera la élite política. Y cómo la élite política enjuiciara su propia situación, porque de repente yo creo que se seguía creyendo invulnerable. Y pues una de las cosas que explica por qué fue tan pasiva y que pensó que con el interregno de Caldera todo se había reconstituido y volvía a ser pues AD y COPEI, los grandes socios. Fue correr la ruca. El gobierno de Caldera fue... Entonces yo creo que sí, pero, claro, pero yo pienso que a lo mejor lo interpretaron mal. Entonces, a donde quería ir, te repito por tercera vez, que siendo cierto que la dependencia petrolera seguía siendo un factor determinante de nuestro funcionamiento económico y social, la crisis del rentismo petrolero hubiera podido conducir a una renovación endógena del puntofijismo en el aspecto político y no ocurrió así. Oyéndote, se me ocurría que quizás, porque en estos días vi por primera vez las cifras de inflación de los años 60, que yo las sabía de referencia, pero no las había visto, y vi que el peor año era 2,5%. Quizás más que la renta per se, el problema era en cómo varió la renta. O sea, la renta en los 70 no es lo que era en los 60. En los 60 era una cosa que el sistema parecía ser capaz de digerir, y parece que a partir del 73 se vuelve una cosa que nos voló los tapones a todo. Y fíjate que ese mismo patrón pareciera, si efectivamente es un patrón, estarse replicando con la historia misma del chavismo y su relación con la renta. Chávez llega al poder con el barril en $9, casi 8. Y cuando Chávez se atribuyó el éxito de haberle subido el precio en el 2000, subió de 8, primero a 16 y luego 22. Que 22 parecía un precio elevado y caro, pero después eventualmente llegó a 128. O sea, llegó a máximos históricos, tanto nominales como en términos reales. Es decir, yo a veces pienso, si a Chávez se le queda el barril en máximo 20, Chávez hubiese sido más un Evo Morales y un Correa, que dejaron a sus países, o los tienen, con un crecimiento de 5%. Es decir, porque Correa y Evo Morales son gente que se adscribió a lo que yo llamo el chavinterno, el chavismo internacional, así como la Comintern, ¿no? O incluso Ortega en Nicaragua, que esos son países que no están... han conocido la persecución política. Correo metió un montón de periodistas presos, pero los países no están en la debacle económica que estamos nosotros. Capaz porque no tienen ese recurso tan gigantesco como tuvo Chávez, que fue la renta petrolera en esa proporción. Porque quizás una renta que se le hubiese quedado en $20 el barril, pero llegó a 120. Entonces yo creo que eso quizás fue también lo que le pasó al puntofijismo. Una cosa era la renta petrolera de los años 50 y 60, y otra cosa es lo que comienza a hacer a los 70, a lo que vuelve a caer en los 80 y a lo que vuelve a comenzar a caer a principios de los 90, que luego vuelve a caer. Es decir, fue como muy inestable y quizás le hacía creer a la gente que lo estás manejando mal, pero si me dejas a mí, yo lo voy a manejar bien.
Luis Herrera llegó al poder diciendo ¿dónde están los reales? Ese fue su gran discurso de arremetida contra la candidatura de ECA de Piñerúa, ¿no? Y ahora, finalmente, para la situación actual, yo en un podcast anterior que tuve con Juan Manuel Trac, sociólogo de la UCAP, con maestría y doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la UCAP, o hasta hace poco, pues creo que se va para México. Yo le decía, mira, yo creí en la solución electoral hasta el año pasado, todavía, incluso después de lo que pasó en el 16 cuando mataron el referéndum revocatorio por la vía más burda posible. Esto lo voy a plantear ahorita y lo respondemos ya en la última sección que sigue a continuación. Pero yo no veo ahorita un motivo para que el chavismo acepte dejar el poder. No es que no veo vías al cambio, sino para que el chavismo en un cálculo racional propio, semi-inconsciente, diga, no, yo mejor suelto. Como dejó el punto fijismo, como el mismo perejimenismo soltó en algún momento. Te dejo esa perla para que lo pienses para la siguiente sección.